a todos los compañeros, camaradas y amigos, maestros, quizá haya algunos padres de familia, me imagino. Muy buenos días. Pues agradezco infinitamente la invitación que se me hizo para sustentar un tema de mucha importancia que se relaciona a un elemento fundamental en la sociedad, el maestro. El maestro mexicano, que tiene una gran importancia, una función determinante y objetivos concretos en la sociedad, la educación y la lucha de clases. Es importante señalar, sobre todo en este momento en que la situación es bastante difícil en todo el mundo y en particular en México, que el maestro asuma con responsabilidad su compromiso de clase. El maestro es muy importante en la sociedad mexicana por ser el único sector de clase que su materia de trabajo es el cerebro humano. El maestro es portador de cultura, de ciencia, tecnología, e incide en la ideología y la política y la conformación de la conciencia del pueblo, particularmente en los educandos, a quienes atienden todos los niveles educativos, desde preescolar hasta el posgrado. Los que enseñan y aprenden juntamente con los educandos son los maestros. Estratégicamente, el maestro es muy importante en la sociedad mexicana porque está ubicado en todos los rincones de nuestro país. Lo mismo encontramos a maestros en la sierra, en las llanuras, en el altiplano, en los desiertos, en todas partes, tanto en el medio rural como en el medio urbano, está presente el maestro. Es cierto que no solo el maestro trabaja con el cerebro humano. Algunos dirían también los psicólogos. El problema es que no hay psicólogos por todo el país. En cambio, el maestro está presente en todas partes. Cuando hablamos de los pueblos originarios y mencionamos 67 pueblos originarios, los maestros prácticamente están en todas partes, con todos los pueblos. Y ya no se diga a nivel nacional, con el gran número de mestizos, producto de un largo proceso de mestizaje que se ha dado en los 500 últimos años. Es importante también porque, aparte de ubicarse estratégicamente por todo el país y trabajar con el cerebro humano, también es importante porque si el maestro asume su responsabilidad, es consecuente y tiene conciencia de clase, el maestro se vincula estrechamente con todo el pueblo. El maestro es importante porque al convivir con sus alumnos, se entera de la felicidad, de los sufrimientos, de las necesidades, de los sacrificios que padecen los padres de familia, los campesinos, los obreros. Cuando el maestro se entrega profundamente a su profesión, se entera de cómo vive el pueblo. Muchas veces, a través de los alumnos, nos enteramos inclusive de problemas familiares. ¿Qué comen o qué no comen? Entonces, por eso es que el maestro se sensibiliza sobre la problemática social. Por eso es importante. Lamentablemente, en nuestro México no todos los maestros son así. Hay maestros que se dedican a ganarse el pan. Van y cumplen con su horario, no permanecen en las comunidades, no atienden directamente
a los padres de familia que no son una clase social, sino son campesinos, son obreros, son indígenas, son pequeños comerciantes, en fin. Al no quedarse en la comunidad o no dedicarse mayor tiempo, pues tampoco logran vincularse con el pueblo. Entonces, esto es importante. Al mismo tiempo, el maestro no alienado y con conciencia de clase, mencionaba, se vincula estrechamente con las luchas del pueblo, porque a través de los niños, los adolescentes, se entera de todas las necesidades y sufrimientos que diariamente enfrenta la población. La explotación de los trabajadores y los miserables salarios que perciben, las injusticias sociales, la antidemocracia reinante, el sometimiento del país al imperialismo, principalmente al yanqui. Por ello es que los maestros somos importantes para el logro de un cambio y una transformación revolucionaria de la sociedad. Compañeros, hay que sentirse orgullosos de ser maestros. Aceptemos con optimismo nuestra responsabilidad. Se aprende y se enseña toda la vida. De ahí de que no hay edad para luchar. Los maestros jubilados tenemos la obligación de aportar toda nuestra experiencia. Jubilarse y dejar de luchar es comenzar a morir. Y en la práctica concreta del sindicalismo, los maestros jóvenes, naturalmente que tienen que aportar mucho más, porque están en la plenitud de sus capacidades, de su energía. Sin embargo, nunca nadie debe dejar de luchar. La educación es importante. Marx y Engels, en la ideología alemana, en la miseria de la filosofía, en el manifiesto del Partido Comunista y otros textos, crearon la teoría de la base y superestructura. En ellos demostraron que el desarrollo económico de la sociedad condiciona el desarrollo político y espiritual, y que al cambiar el régimen económico, sus formas de propiedad cambian también la conciencia de los hombres, sus ideas, teorías y opiniones sociales, sus instituciones y su régimen político. Marx, en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, escribió sobre las diversas formas de propiedad, sobre las condiciones sociales de existencia. Se levanta toda una superestructura de sentimientos, ilusiones, modos de pensar y concepciones de vida diversos y plasmados de un modo peculiar. En el prólogo a su libro Contribución a la crítica de la economía política, Marx expuso sumariamente las tesis fundamentales sobre la base y la superestructura y sobre sus relaciones mutuas, señalando que el conjunto de las relaciones de producción que corresponden a determinada fase de desarrollo de las fuerzas productivas forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. Engels, en el Anti-Düring, señala que la estructura económica de la sociedad en cada momento histórico era el cimiento real sobre el que se erigía luego, en última instancia, todo el edificio de las instituciones jurídicas y políticas, de la ideología religiosa, filosófica, etcétera, de cada periodo histórico. Lenin, en ¿Quiénes son los amigos del pueblo y cómo luchan contra los socialdemócratas?, señala que la idea cardinal del materialismo marxista, aplicada al estudio de las relaciones sociales, es la que las relaciones sociales se dividen
materiales e ideológicas. Las últimas solo constituyen la superestructura de las primeras, las cuales se van formando al margen de la voluntad y de la conciencia del hombre. Como resultado, forma de las actividades del hombre dirigidas a asegurar su existencia. Las relaciones económicas son relaciones materiales, primarias, básicas, en tanto que las ideológicas son relaciones derivadas de aquellas. José Stalin, en el marxismo y la lingüística, señala que la superestructura la constituyen las concepciones políticas, jurídicas, religiosas, artísticas y filosóficas de la sociedad y las instituciones políticas jurídicas que les corresponden. Toda base tiene la superestructura correspondiente. La base del régimen feudal tiene su superestructura, sus concepciones políticas jurídicas y las instituciones que les corresponden. La base capitalista tiene su superestructura y la socialista la suya. Si se modifica o se destruye la base, se modifica o se destruye a continuación su superestructura. Si nace una nueva base, nace a continuación la superestructura correspondiente. En una sociedad dividida en clases, la superestructura tiene carácter de clase. Cada clase posee sus propias concepciones políticas, jurídicas, morales, artísticas, filosóficas, etc. La misma clase que domina en la producción material ejerce su dominio en la vida espiritual. Ello se debe a que tiene a su servicio la parte fundamental de los hombres dedicados al trabajo físico, ya que dispone de las instituciones ideológicas y de los medios materiales de propaganda y difusión de las ideas. En consecuencia, con sus propias concepciones que expresan a su vez sus intereses de clase, la clase dominante crea las instituciones estatales, jurídicas, etcétera, con el fin de defender sus propios intereses y aplastar a las clases enemigas. En el caso del capitalismo, en el caso de nuestro país, son las clases dominantes, la burguesía, los terratenientes y su séquito de seguidores son dueños del Estado. Son ellos quienes determinan el tipo de educación que ellos necesitan, no la que el pueblo y la nación espera y necesita para transformarse. La educación forma parte de la superestructura social, de ahí su carácter esencialmente político, que va de acuerdo con la estructura económica capitalista, que sirven los intereses de las clases dominantes, principalmente de la gran burguesía. Creo que hay que dar un ejemplo muy concreto. Cuando ascendió al gobierno Peña Nieto, buscó una serie de cambios legislativos, cambios en la educación, y trataron de imponernos una falsa educación que no tenía en esencia cómo transformar la educación y cómo mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, sino más bien cómo controlar al magisterio. Por eso esa falsa educación que se intentó imponer, que en esencia no era más que una estructura laboral que se estaba imponiendo al magisterio. Por eso la mayoría del magisterio nacional, encabezado principalmente por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se opusieron y finalmente el gobierno de Peña Nieto no logró consolidar su proyecto. Sin embargo, hay cambio de gobierno. Muy hábilmente se abandera la lucha de los maestros y
ponen el acento en algo que los maestros estaban combatiendo, en contra de los exámenes que buscaban afectar los intereses laborales de los maestros. Se luchó en contra y el nuevo gobierno le quitó, como dicen, lo picudo, lo dañino, directo. Sin embargo, en esencia, esa educación, ese proyecto que impuso Peña Nieto, hasta ahora continúa. Y hay que señalar qué tipo de educación. Es una educación que nos impone el imperialismo a través de la OCDE, a través de la ONU, a través de la OCDE, a través del Banco Mundial, a través del Fondo Monetario Internacional. Esto es, por eso quise comenzar con algunos conceptos para entender que la educación es parte de la superestructura y de acuerdo al modo de producción dominante, de ahí depende también la superestructura social y la educación es parte fundamental de la superestructura. Preguntamos, ¿qué pretende la educación? La educación pretende adaptar a las nuevas generaciones a las condiciones e intereses del sistema. Por lo tanto, es utópico plantearse una educación alternativa si no nos decidimos a la lucha por la transformación de la sociedad, que tiene que partir necesariamente en el combate a la filosofía y política educativa del sistema, combatir la alienación de la cultura caduca de la vieja sociedad, reeducar a los maestros para que adopten una concepción científica del universo, el mundo y la vida, elaborar y desarrollar planes que respondan a los intereses del pueblo. Para ello, los maestros tienen que vincularse estrechamente en la vida, los sufrimientos de las masas campesinas, indígenas, obreras, artesanas, de la pequeña burguesía y todos los marginados. Esta nueva educación debe ser enarbolada independientemente de que no sea reconocida, inclusive reprimida, pero debe aplicarse en los hechos a través de la forja de cuadros y la educación de las masas. La forja del hombre nuevo comienza desde hoy, puesto que serán los forjadores de la nueva sociedad. La burguesía, ¿qué busca con la educación? Por principio, es imponer su ideología. Al mismo tiempo, su política y busca la formación de maestros que sean útiles para mantener la ideología, la política y la organización de la clase dominante. Eso es lo que persiguen. Sin embargo, no lo logran porque el maestro es un sector importante de clase. Y mencioné en un principio que trabaja con el cerebro humano. Y a los maestros nunca se les podrá controlar totalmente. Hay un sector de maestros alienados que los pueden controlar eternamente. Pero hay otro sector combativo, o como en México se dice, disidente, contrario a los intereses de la clase dominante, que se oponen permanentemente y son los que han enarbolado la ideología y la política del cambio social. Por eso hay que entender el papel que juega la educación y los maestros tenemos que ser conscientes de esta situación. El maestro forma parte en las clases sociales de la pequeña burguesía. Yo sé que hay algunos compañeros que esto no les gusta, pero es una realidad. En el modo de producción capitalista y en las condiciones que predominan en nuestro México, que las relaciones nacionales son de carácter capitalista,
Pero aún en nuestro México hay residuos de semifeudalidad y de colonialidad. Veamos el nivel de desarrollo de la tecnología, de la ciencia, de cómo se cultiva el campo, cómo se atiende la ganadería, sobre la minería, sobre la industria, sobre el comercio, sobre el turismo, sobre toda la vida económica y social del país. Vemos un atraso tremendo, que no porque no tengamos la capacidad, la inteligencia para transformar, sino porque México es un país sometido al imperialismo yanqui. ¿Y la semicolonialidad a qué se refiere? De que de palabras somos un país independiente, pero de hecho dependemos del imperialismo en general y del estadounidense en particular. Por eso es importante señalar también las clases sociales. En México y en todo el mundo hay dos clases fundamentales, la burguesía y el proletariado. Y esto debemos tenerlo muy claro para no confundirnos. La burguesía es la clase dominante, es la dueña de la riqueza, es la dueña de los medios de producción. Cuando hablamos de los medios de producción nos estamos refiriendo a la tierra, al subsuelo. Ahí entra el petróleo, la minería y de los sistemas comerciales, de los sistemas de transporte, de los sistemas de comunicación. La burguesía es dueña. Y al ser dueños de los medios de producción, a ellos les interesa mantener el sistema de explotación y de opresión a como dé lugar. La burguesía y los terratenientes también son los dueños del Estado. Nosotros, si no tenemos claridad en esto, vamos a estarnos dando de topes contra la pared permanentemente. A veces pensamos, es que hay un buen gobierno, nos habló bonito, nos está ofreciendo tantas cosas y este es un buen gobierno. Sin embargo, ¿por qué no se toca la llaga de nuestra sociedad? La explotación, los miserables salarios, la miseria en que vive el pueblo, las injusticias sociales. ¿Por qué eso no se toca? ¿Por qué en la cuestión judicial siempre la burguesía, cuando tiene problemas, siempre le gana el pleito a los trabajadores? Si nos vamos a una huelga, si los obreros se van a huelga, ¿cuántas veces no han declarado inexistente una huelga hasta por el tiempo? Recuerdo la huelga de hace unos años de la Volkswagen, que tenía que estallar a las 12 de la noche y resulta que según los de la Secretaría del Trabajo, estalló a las 12:05. Entonces la huelga no procede porque no cumplieron con el tiempo. Y hay que ver si quienes me escuchan, que chequen su reloj, que comparen si tienen la misma hora. Entonces, hay varios pretextos para golpear a los trabajadores. Bueno, muchos dudan de esto, hasta con el actual gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido cantidad de reuniones con la cúpula de la burguesía, con la CONCAMIN, la CONCANACO, la Coparmex y otras organizaciones patronales. Se comprometen a invertir primero 600,000 millones de pesos, después que 250,000 millones
y no se ve esa inversión. En cambio, resulta que en otros momentos quiebra la burguesía, supuestamente quebraron los bancos con Zedillo, y de inmediato el Estado entró a rescatar a los bancos. Y hasta ahora, de una deuda original que era de 600,000 millones de pesos, se ha pagado más de 2 billones de pesos y aún debemos un poco más de la cantidad original. En cambio, si un campesino pierde la cosecha por el mal tiempo o por sequía, por distintas razones, si al proletariado le va mal, ya se fregó. ¿Quién lo rescata? Estos son ejemplos claros para explicar por qué decimos que la burguesía es dueña de los medios de producción. El Estado, cuando hablamos del Estado, hay que tomar en cuenta que es la burocracia, es el gobierno. Cuando hablamos de gobierno, estamos hablando del poder ejecutivo, legislativo y judicial. También las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, policías judiciales, policías de tránsito, policías forestales, todo lo que es la gran Fuerza Armada de nuestro país, que suma más de 1 millón de hombres armados, están al servicio generalmente del gran capital. ¿Por qué las cárceles están llenas de inocentes? Y después, ahora se les perdona, entre comillas, cuando ya han estado 15, 20 años que ni siquiera se ha dado el fallo en su contra. Y resulta que si acaso lo liberan, nada más, disculpe usted, ¿y por qué los dueños del capital? A los dueños del capital no se les aplica en las mismas condiciones, porque ellos son los dueños. Bueno, por eso la burguesía es una clase fundamental, porque es a ella a quien le interesa mantener ese sistema de explotación y opresión. La otra clase, el proletariado, es una clase fundamental. ¿Por qué razón? Porque el proletariado es la única clase que genera la riqueza. Estamos hablando de los mineros, estamos hablando de los albañiles, estamos hablando de los jornaleros del campo, de la clase obrera, obreros industriales, obreros de todas las ramas de la producción. Ellos no son dueños de los medios de producción, sin embargo, son los que generan la riqueza social. Sin embargo, son los que tienen las peores remuneraciones, las peores pagas. Veamos cuánto se le paga a un jornalero en los campos. Esto varía de acuerdo al estado, de acuerdo a la región en donde estemos, pero es miserable. Veamos los salarios de la clase obrera. Comparemos los salarios de la clase obrera mexicana con los salarios que perciben en los Estados Unidos, en Alemania, en Japón. ¿Por qué muchas empresas cierran en sus respectivos países y se trasladan a México? Porque en México les ofertan la mano de obra barata. Y es el propio Estado mexicano quien oferta, vénganse para acá a invertir, que hasta les vamos a perdonar años sin pagar impuestos. Les vamos a facilitar el trabajo esclavo. Sin embargo, entonces, ¿por qué es fundamental la clase obrera? El proletariado. Porque si logramos la unidad de ese proletariado, logramos organizarlos,
logramos sembrar la disciplina de clase y los unificamos a la lucha por la transformación social, ellos son determinantes. ¿Cuántos son los burgueses? Los burgueses son no más de 2,5 millones en el país. O sea, los dueños, a los que en Chiapas, en todas partes dicen los ricos, pero verdaderos ricos. Porque a veces nos peleamos con algunos compas en las comunidades porque es un rico. ¿Y qué tiene ese rico que mencionamos? Tiene su changarrito en el pueblo, vende gasolina en unos tambos, tiene una camionetita, un ranchito de 20, 30 hectáreas, 20, 30 vacas, y yo conozco maestros que eso tienen, entonces, ¿y a poco son los grandes ricos? ¿No? Estamos hablando de ricos, dueños de la riqueza nacional, que no pasan de ser 50 mexicanos, 50 personas, que son dueñas de casi de la mitad de la riqueza nacional. Entre ellos tenemos al señor Carlos Slim. Tenemos a Germán Larrea Mota Velasco, entre los mineros. Y así podemos mencionar como 50 personas. Bueno, volviendo al tema, si ese proletariado se unifica y deciden irse a la lucha, estamos hablando más o menos de unos 15 millones de obreros, entre ellos 4 millones de obreros industriales. ¿En dónde están los petroleros? ¿En dónde están los de la industria petroquímica? ¿Dónde están los mineros, que es importante, los transportistas, los trabajadores de ferrocarriles, los trabajadores de los metros en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey y otras partes? Si se unifican, la burguesía no aguanta un mes para su propia caída. Entonces viene la pregunta, ¿y por qué no se ha logrado? Porque la burguesía está unida, porque la burguesía sabe qué va a perder y el proletariado está desunido y no sabe qué va a ganar. Este es el problema central. Y las leyes están hechas para aplastar a los de abajo y favorecer a los de arriba. Esta es la cuestión importante cuando hablamos del maestro. Volviendo al tema del maestro. Entendidas las dos clases fundamentales, hay otras clases no tan secundarias, porque son muy importantes. Hablamos de la pequeña burguesía. Algunos dicen, es que el maestro, pues, ¿a poco el maestro es dueño de los medios de producción? No, no lo es, pero tampoco produce la riqueza social. Sin embargo, el trabajo del maestro es muy importante, porque el maestro es el que reproduce la ideología de la clase dominante, porque el maestro es el que forma a los cuadros científicos, técnicos, administrativos que el sistema necesita. El maestro es quien educa a los desposeídos. Por eso es que el maestro en la educación juega un problema central. Si el maestro es desclasado, es alienado, sirve perfectamente los intereses de la clase dominante, sino que nos platiquen los charros. Y en Chiapas hay algunos jodidos que se sienten emocionados por servir al patrón. De las filas del magisterio, quienes atacan a los maestros democráticos en Chiapas. Inclusive, dice un dicho popular, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Pregunten a Ricardo Aguilar Gordillo, que no fue del primer comité seccional democrático.
era de finanzas en el comité de Manuel Hernández. Javier Álvarez, igual, era creo de asistencia social en el comité de Manuel Hernández. Ancheita. En fin, veamos qué papel juegan y ahora sirven perfectamente los intereses del Estado. Entonces, nosotros debemos tener claridad del asunto. La pequeña burguesía es una clase muy importante porque si no es dueña de los medios de producción, sin embargo es portadora de cultura, de ciencia, de tecnología, del saber. En las comunidades no es cierto que hablando de campesinos, en zonas cafetaleras, en zonas ganaderas, resulta que los que tienen más ganado, los pequeños propietarios, ellos están muy bien enterados del precio de la leche, del precio del cacao, del precio del café. Ellos están enterados y su vida no es la peor. Tienen su ranchito, tienen su pequeña camioneta, sus tienditas, ahí la van pasando. La pequeña burguesía está formada por los pequeños propietarios, o sea, por los rancheros. Rancheros no porque vivan en el campo, rancheros porque tienen su rancho. Y al mismo tiempo los pequeños comerciantes que abundan por todo el país, los tianguistas, pero también la intelectualidad en su mayor parte, la intelectualidad. O sea, hablamos de abogados, médicos, contadores, técnicos diversos y el magisterio. El magisterio es el mejor organizado, más unido y que juega un papel importante. Son necesarios. Esta pequeña burguesía, si no la sabemos atender correctamente, así como fortalecen al fascismo, protegen al capital, también son elementos fundamentales para el avance del proceso revolucionario. Por eso es que hablamos del caso de los maestros, los charros. ¿Quiénes son los charros? Los charros son los apátridas. Son los que no tienen patria. Son incondicionales del sistema. Son los que buscan mantener al sistema, a veces inconscientemente. Veamos la diferencia. Un ejemplo concretito. En este momento se está discutiendo sobre la reapertura de las escuelas, la iniciación de los cursos el 30 de agosto. Ya los maestros creo que hoy reanudaron. Y la coordinadora nacional que plantea, no nos oponemos a reanudar, nomás que nos garanticen condiciones sanitarias adecuadas, que nos garanticen establecimientos, escuelas, que llenen los requisitos adecuados como escuelas y al mismo tiempo que nos garanticen que los alumnos y los padres de familia estén protegidos. Y la coordinadora nacional está en estos días aplicando una encuesta con los padres de familia para ver cuál es la decisión de los padres de familia, porque la situación sigue siendo grave a nivel nacional. Es la respuesta de la coordinadora. ¿Y qué hacen los charros del CENTE? Ya hasta el señor, el amo, les dijo en una mañanera, le pido a los del CENTE que asuman su responsabilidad y que trabajen por la reanudación. Cuando consultaron los charros a las bases y ya se declararon dispuestos a apoyar la política del Estado. Veamos esas diferencias, compañeros. Por eso hay necesidad de desarrollar un sindicalismo de clase, un sindicato
que eleve el nivel de conciencia de los trabajadores, que luche por los derechos e intereses de los maestros. Esa es la diferencia. Ahí estamos incluyendo al maestro dentro de la pequeña burguesía. Muchos dicen, yo no me siento pequeño burgués, yo soy proletario. No se preocupen, no nos peleemos si hay algunos jodidos que son burgueses. ¿Por qué son burgueses? Porque piensan como sus amos, por eso son burgueses. Y hay otros que se apropian de la ideología de clase del proletariado y se van proletarizando. La proletarización no significa llegar a la miseria, sino la proletarización significa adquirir la conciencia de clase. A eso tenemos que apostar los maestros mexicanos. La otra clase es el lumpenproletariado. El lumpenproletariado es la gran capa de desempleados, de gente desposeída, gente que vive en la miseria, alcohólicos, drogadictos, etc. En la época de crisis, esta clase es la que más abunda, la que más abunda. Y el trabajo de los maestros mexicanos tiene que ser con el pueblo. Desde el punto de vista marxista, ¿quiénes son el pueblo? Es el proletariado, es el campesinado, es la pequeña burguesía, es el lumpenproletariado, esos son el pueblo. Quizá alguno se pregunte, ¿y dónde quedan nuestros amos, los burgueses? Esos no son del pueblo, esos son enemigos del pueblo. Si lo dudan, vean toda la tragedia que ha vivido el pueblo mexicano de 500 años para acá, durante la colonia, de 200 años de independencia y lo que ha vivido en los últimos años el pueblo mexicano. Bueno, creo que esa es la situación importante y el maestro juega un papel muy importante en la lucha de clases. Los medios de comunicación están al servicio de la clase dominante. La clase dominante es dueña de los medios de producción. Y vean, hasta cuando hay un intento democrático, ¿por qué se queja el presidente de que las benditas redes sociales y que los medios de comunicación, la televisión, la radio, en manos del gran capital, ¿por qué no favorecen a su política? Él sí sabe, él no es ignorante, él es muy capaz, es preparado. Si no dice la realidad, ¿por qué? Porque es un gobierno también capitalista que lo que buscan es embellecer al sistema. Y para tener contento del pueblo, pues hay que darle limosnas. Eso es lo que está sucediendo. Esa es la realidad. Y muchos maestros se van con la finta. Se van con la finta y a veces hay hasta pleito entre maestros, luchando por una diputación, luchando por una presidencia municipal y no toman en cuenta que somos 130 millones de mexicanos y no hay 130 millones de diputaciones y de presidencias municipales. Claro, no es lo mismo ganar 10,000 pesos al mes como maestro que ganar 4,000 pesos diarios. Claro que es diferente. Entonces son intereses que no apoyan, no abonan al bienestar de nuestro pueblo. El maestro es tan importante que el gran maestro José Carlos Mariátegui, considerado el primer gran marxista latinoamericano, fundador en 1928 del Partido Comunista de Perú, decía, el maestro preceptor, el oscuro maestro del hijo del obrero y del campesino, necesita comprender y sentir su responsabilidad en la creación del hombre nuevo. Su labor, según su rumbo, puede apresurarla y facilitarla
o puede retardarla. Ese orden nuevo ennoblecerá y dignificará al maestro de mañana. Tiene, por ende, derecho a la adhesión del maestro de hoy. De todas las victorias humanas, esto es muy importante, de todas las victorias humanas, les toca a los maestros en gran parte el mérito. De todas las derrotas humanas les toca, en cambio, en gran parte, la responsabilidad. La servidumbre de la escuela a un cacique de provincia no pesa únicamente sobre la dignidad de los que aprenden, pesa ante todo sobre la dignidad de los que enseñan. Ningún maestro honrado, ningún maestro joven que medite en esta verdad puede ser indiferente a sus gestiones, no puede ser indiferente tampoco a la suerte de los ideales y de los hombres que quieran dar a la sociedad una forma más justa y a la civilización un sentido más humano. Esto es tomado del tomo 14 de las obras completas de Mariátegui, de la editorial Amauta. Esta es la situación muy importante del maestro. Por eso insistimos que el maestro es sumamente importante en la sociedad, porque su función le impone ser reproductor de la ideología y transmisor de la cultura en cualquier modo de producción. ¿Qué papel jugaron los maestros en el esclavismo? Los hubo. Por eso cuando hablamos de filósofos, hasta ahora son muy listos en las escuelas, la burguesía no es tonta. Cuando se estudia filosofía, se pregona mucho el pensamiento de los filósofos idealistas, Sócrates, Platón y Aristóteles, cuando esos fueron defensores del esclavismo. Y se oculta premeditadamente a los filósofos materialistas, que son los que abonaron en la defensa de defender a los esclavos y combatir el esclavismo. Bueno, señalamos también de la importancia del maestro en la educación, en la sociedad y la lucha de clases en México. En México no ha habido una lucha importante, una lucha, un acontecimiento extraordinario en que no esté presente el maestro. El maestro siempre ha estado en todas las luchas del pueblo mexicano. Lo mismo en la época de la independencia, la lucha por la independencia, en la lucha, en la reforma con Juárez, de la generación juarista, estuvieron maestros como el Nigromante, Ignacio Manuel Altamirano y otros tantos más. En el combate contra el porfiriato jugaron un papel muy importante maestros, que muchos no eran ni siquiera reconocidos como tales, los maestros de San Casiano. En las luchas ferrocarrileras de 1904, en 1906 en Cananea y en 1907 en Río Blanco, junto con los obreros, junto con los campesinos, estaban maestros. Por eso es que el maestro es importante en la sociedad. Se hizo una gran campaña en la época de Peña Nieto contra el magisterio, que los maestros eran culpables de la crisis educativa, que todo lo malo que había en educación era responsabilidad de los maestros. Es falso. Los maestros jamás han decidido la filosofía y la política educativa. Eso la impone el Estado. Ahora, los maestros conscientes, maestros democráticos, tienen la obligación de profundizar en su preparación y al mismo tiempo enarbolar una alternativa que realmente sirva a los intereses del pueblo mexicano. También es importante ver el caso del maestro en cuanto al papel que
que se juega en la actualidad. Estamos en este momento enfrentando una situación difícil y creo que en el caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hay una ofensiva. Se busca a toda costa destruir a la coordinadora. Muchos compañeros se confunden. Algunos compañeros que no tienen tanta información dicen hay que apoyar al gobierno. Yo no digo que estemos en contra, que seamos conscientes. Cuando algo sirva al pueblo hay que apoyarlo, pero cuando está contra los intereses del pueblo hay que combatirlo. Pero muchos dicen de que el señor presidente nos ha recibido 18 veces a la coordinadora y los chiapanecos están viviendo la situación muy en concreto. ¿Cuántos compromisos ha habido? Y han transcurrido 3 años y no le resuelven sus problemas. ¿Por qué la secretaria de Educación, por qué los responsables de la educación en Chiapas no resuelven los problemas que ha planteado la sección 7 y los compañeros de la 40? En cambio, sí favorecen los derechos e intereses del capital y del charrismo sindical. No es remoto que, así como se está golpeando en Oaxaca, en Chiapas también se tiende a golpear a la sección 7. Y hay que estar prevenidos. Esto es muy importante. Ahora, también tenemos que hablar de qué hacer en el proceso educativo. Aunque nosotros no podemos imponer toda la política educativa, pero sí podemos trabajar en desarrollar una alternativa que informemos al pueblo, que hagamos que los padres de familia lo hagan suyo, que los estudiantes defiendan ese proyecto. Y por eso hablamos de una propuesta, lo que venimos discutiendo desde hace muchísimo tiempo, desde la época de las normales superiores, que es importante recordarlo. Las normales superiores, las normales rurales, las normales regionales, y quiero hacer un paréntesis, aclarar, yo no soy egresado de Ayotzinapa. Me hubiera gustado. Yo soy egresado del Centro Regional de Educación Normal del CREN de Iguala Guerrero en 1967. Lo aclaro. Y el caso de en Oaxaca se ha estado buscando destruir el movimiento. Hay un proceso de degeneración en el movimiento que se viene denunciando no hoy, sino desde 2006, 2005, 2006. Hay un proceso de degeneración. La desvinculación del maestro con el pueblo, con los padres de familia. El problema de abandonar el trabajo que es responsabilidad de los comités seccionales, de la formación ideológica y política de los trabajadores, de mantenerlos debidamente informados. Y no solamente la formación de cuadros, al mismo tiempo que se forjan los cuadros, también tiene que darse información, educación a toda la base trabajadora. Algunos dicen, me tocó una experiencia en Oaxaca, cuando un mero jefe me dice, quiero una asesoría, queremos una escuela de cuadros. Sí, no hay problema, podemos trabajarlo, ¿no? ¿Y cuántos van a ser? Yo solo. ¿Y por qué tú solo? Porque si no me van a rebasar. Muchos piensan así. Al contrario, tenemos que hacer que el nivel de conciencia de las masas se levante, que se forjen los cuadros que van a darle continuidad a todo el proceso. Y finalmente voy a mencionar de la alternativa desde la época del auge de las normales que estaba mencionando, los años 60 y 70, se sostuvo una tesis sobre
desarrollar una educación científica, crítica, democrática, laica y gratuita a todos los niveles. Esto es posible lograrlo. Esto es posible imponerlo en la sociedad mexicana. Pero ahí tiene que asumir una gran responsabilidad el maestro, el conjunto de los maestros mexicanos. Nuestro país no padece de ausencia de tantos científicos. Lo que pasa es que es una función que no se le da importancia. Las escuelas deben ser centros de desarrollo científico y tecnológico. Y para ello se necesita un presupuesto suficiente. La educación debe ser laica. No tienen por qué intervenir nada, ningún credo religioso, ninguna institución religiosa en las escuelas que solo deforman la educación y solo sirven para alienar al alumnado, a los adolescentes, a los jóvenes. Y al mismo tiempo intervienen e inclusive el gobierno lo toma en cuenta a los ministros, a los sacerdotes, para que influyan en el proceso educativo. A mí me parece que este es un error. En los años 60, por ejemplo, cuando comenzamos a trabajar los de mi generación, recordamos que padre de familia, hasta en las clausuras, algunos padres se acercaban a pedir que se hiciera una misa para los alumnos que terminaban preescolar, primaria, secundaria. Y la respuesta era clara: eso no lo podemos hacer porque la escuela es laica. Han transcurrido el tiempo, ahora 50 años después, resulta que los padres de familia ya ni siquiera llegan a pedir esa misa, sino son los propios maestros, muchos maestros, los que lo están organizando. Y sobre todo la misa es para la graduación. Insisto, ¿de qué se va a graduar el de preescolar, el de primaria, el de secundaria o el de preparatoria? Si no han entrado al campo de la especialización. Entonces, la educación debe ser totalmente laica, democrática para todo el pueblo sin distinción. Ahora viene el problema: ¿cómo vamos a lograr que esa educación triunfe? Debe ser gratuita totalmente, no al estilo en que se maneja, es que el Estado le paga a los maestros, entonces es gratuita. Eso no es suficiente. La gratuidad debe consistir en que el Estado garantice a los educandos la alimentación, el uniforme, el transporte, la atención de la salud y al mismo tiempo, a nivel superior, les garanticen el empleo a todos los egresados. Esto es importante. Muchos dicen, esto es un sueño. Esto se da en muchos países, inclusive países más pobres que México. Cuando hablamos de cubrir estas necesidades, es que nuestras escuelas deben tener buenas instalaciones. En las escuelas debe haber comedores, pero no esos engaños que se dan de darle cualquier torta, unas galletitas, una lechita a los niños, sino que en las escuelas debe haber nutriólogos que se encarguen de decidir qué alimentos se debe dar a los niños. Debe haber médico escolar
Y los médicos escolares muy bien pueden ser pagados con un tiempo completo que se da en educación y pueden laborar 3, 4 horas diarias y permanentemente es para elaborar detectar qué enfermedades tienen los niños. Enfermedades que están al alcance de los médicos deben atenderlos, pero donde no esté a su alcance, deben ser los que busquen la atención de los niños externamente. Por eso es que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha planteado que debe utilizarse el 12% del Producto Interno Bruto a la educación. Con eso es suficiente para atender todas estas necesidades y resolvemos muchos problemas, inclusive el buen salario para los maestros, porque no solamente es ser maestro ir a la escuela, los maestros tienen que actualizarse permanentemente y debe ser bajo responsabilidad del Estado. Los maestros tienen que también recuperar la fuerza productiva perdida. Y resulta que a veces se dice que tienen nada más 20 días de vacaciones, 20 días de vacaciones, porque ahora julio y agosto ya no son vacaciones. Entonces, sin embargo, cuando les dan vacaciones no les dan con qué, sino con su miserable salario. ¿Qué hacen? Más que guarecerse en sus propias casas. Esta es la situación. Hay un proyecto y tiene que desarrollarse y podemos nosotros desarrollarlo y al mismo tiempo luchar porque se vaya aceptando y en los hechos lo vayamos aplicando. Hasta ahí concluyo en mi primera participación. Si hay preguntas, comentarios, estoy a sus órdenes. Gracias. Sí, gracias, maestro. Compañeros, hemos escuchado muy atentamente la conferencia, la ponencia, y vamos a permitir que cada uno de ustedes pueda reactivar su micrófono, ustedes mismos. Entonces, en el momento que ustedes deseen, tengan alguna pregunta, alguna opinión o algún disenso con respecto a la exposición, con respecto a la temática. Ese es la siguiente etapa de esta conferencia, la etapa de preguntas, opiniones y algunos disensos que se tengan. Entonces, compañeros, queda abierta la participación. En orden, vamos a permitir que puedan ahora sí hacer las preguntas respectivas. Dejamos el espacio, compañeros. En la parte de ahí también pueden levantar la mano y activar su audio. Activar su audio. O bien con la mano levantada se les solicitará que lo active. ¿Alguna pregunta, algún comentario mientras avanzamos, mientras nos decidimos hacer algún comentario? Pues vamos a ahondar la participación en el sentido de la parte que corresponde a ideología. Maestro Ramón, ya en esta exposición se ha abordado ampliamente cómo es que el maestro tiene esa labor, principalmente en el campo ideológico, sin descartar en este caso lo político. Sí, nos gustaría, bueno, ya escuchamos cómo es que el Estado, la burguesía y su Estado, pues muy preocupado, duro con la lucha ideológica en los distintos medios, en los distintos aparatos ideológicos, la familia, la escuela,
y todo donde tenga que ver la transmisión de ideología. Entonces, está muy atento, no deja escapar nada. Vemos, por ejemplo, considerando a las mamás como las primeras maestras y las que tienen más acercamiento hacia los niños, pues las novelas que están dirigidas hacia ellas principalmente. Entonces, así como esto, sí nos gustaría de que nos ahondara, nos comentara más sobre la parte ideológica, la atención, en este caso, para sus intereses de la cuestión ideológica que hace la burguesía y el imperialismo en este caso. Pedimos, maestro Ramón. Quiero comenzar con la respuesta dando una lectura de una declaración de Alfonso Cepeda Salas, el supuesto secretario general del CENTE, que nunca ha sido nombrado en ningún congreso, nunca ha sido nombrado por la decisión de los 1.800.000 trabajadores de la educación en activo, que ante la orden de su patrón de que hay que reanudar labores, ha declarado, dice, ya tuvimos 1.5 años de confinamiento, protegidos, seguros, ya nos vacunaron, entonces hay que salir a justificar el sueldo, las prestaciones que recibimos. Se menciona qué es la ideología. Ahí está parte de la ideología. La ideología es servir a los intereses del patrón. Cuando hablamos de ideología, la ideología es todo el conjunto de pensamiento que tenemos sobre el universo, el mundo y la vida. ¿Cómo vemos esto? Toda la problemática, todas las distintas formas de pensar, de cómo explicar lo que existe, de cómo, qué planteamientos hacer para transformar las cosas. Es el problema de la forma de vida que tenemos. Son una serie de elementos que participan, por eso sintetizamos, es la conjunción de todo el pensamiento sobre el universo, el mundo y la vida. Hay formas de verla. Hasta el universo, ¿cuánto tiempo nos han engañado de que existe el cielo y el infierno, ¿no? Y ahora resulta que los imperialistas rusos, chinos y norteamericanos ya se están repartiendo la luna, ya se la repartieron entre los tres, ya no les tocó ni a Alemania, ni a Inglaterra, Japón. Imagínense los mexicanos menos, ¿no? Ya se repartieron la luna. Está en el proceso de repartirse Venus y Marte. Están en eso y en ninguna parte se encontró ese bendito cielo. En cambio, el infierno sí lo hemos encontrado los mexicanos. El infierno está aquí en la tierra. Son los terribles sufrimientos de nuestros pueblos. El hambre, la miseria. Ese es nuestro infierno, compañeros. Pero la religión juega un aspecto importante para mantener el sistema, siempre apoyando a los poderosos. Aunque también hay que reconocer que hay sacerdotes democráticos, hay sacerdotes que han estado al lado del pueblo, pero la dirección general, la dirección central, siempre ha favorecido a los enemigos de los pueblos. En la Segunda Guerra Mundial, el Papa apoyó a los nazis, apoyó al régimen de Hitler. Y así podemos dar ejemplos. En México, durante la lucha por la independencia, hasta sacerdotes como Morelos, como Hidalgo, Matamoros y otros fueron sancionados por la misma dirección del alto clero, sirviendo a los intereses de los criollos y los peninsulares. Y así podemos mencionarlo. ¿Qué opinamos sobre distintos problemas? Hay siempre dos posiciones. Una posición de clase proletaria
y una posición de clase burguesa. Entonces, de eso estamos hablando. Muchas veces hasta en la lucha con la alienación, hasta nos dejan, ya no queremos luchar a veces, ya he luchado, compañeros, ya qué más puedo hacer. Pues la vida es lucha, compañeros, no se puede dejar de luchar. Desde que nacemos estamos luchando por sobrevivir y es hasta la muerte. Por eso mencionaba hace un rato también el papel del maestro. El maestro jubilado tiene que seguir luchando, porque en cualquier momento nos pueden quitar la jubilación, compañeros. Y ya los jubilados ya se les dificulta más luchar, porque ya no tenemos las mismas condiciones que antes. Y los jóvenes, mientras lo entienden, porque muchas veces dejan solos a los jubilados, sin tomar en cuenta que ellos nos van a alcanzar y muy pronto. Entonces debe ser la lucha conjunta de todos los trabajadores de la educación, activos y jubilados. Entonces explicarnos la naturaleza, las leyes de la naturaleza, es parte de la ideología. Entonces nosotros debemos tener una ideología que responda a la realidad concreta, que responda a los intereses como seres humanos, y que responda a las soluciones que tenemos que dar a toda la problemática social. Para eso, pues es fundamental la filosofía. Tenemos que estudiar también economía para que sepamos cómo van las cosas en las cuestiones laborales, en las cuestiones de la producción, de la alimentación, de la subsistencia. Tenemos que estudiar formas de organización que nosotros llamamos comúnmente socialismo, formas de organización en todos los aspectos. Tenemos que entender que estamos en una sociedad llena de contradicciones y hay contradicción entre el poderoso y el hambriento. Entonces, también hay una lucha de clases que se da en todos los campos, económico, ideológico y político. Entonces, todo esto es lo que abarca y creo que debemos tener firmeza. Lo importante de nosotros como trabajadores es que pensemos como nuestra clase, como trabajadores, como explotados, como oprimidos, y no pensemos como el enemigo de clase. Hay muchos que están en la miseria y dijeran técnicamente, pero enarbolan las banderas del enemigo, o sea, hasta defienden al patrón. Y el patrón actúa sin piedad contra los trabajadores. Entonces, nosotros tenemos que pensar como nuestra clase y lo que se impone es trabajar por la unidad de todos, a como dé lugar, mediante un trabajo ideológico y político, la unidad. Tenemos que organizarnos perfectamente. Nunca dejemos nada a la improvisación. Tenemos que lograr la disciplina en todos los aspectos. Asimismo, tenemos que forjar dirigentes que respondan a su clase y no a los intereses del enemigo. Entonces, esta es la cuestión central, si en algo puede ayudar en la respuesta. Gracias. Compañeros, ya activé la aplicación de que donde ustedes mismos pueden activar su micrófono para los que deseen participar. Entonces, damos el espacio, compañeros, para que puedan hacerlo. Ahí, maestro Jorge. Nada más hay que activar ahí el audio y con eso ya lo permite. Adelante, maestro Miguel. Active su audio, maestro. Sí, profe. Buen día, compañeros. Buen día, maestro Ramón. Disculpen por tomar la palabra primero.
pues la información que se nos acaba de dar, pues da mucho que reflexionar acerca de nuestro movimiento. Ya lo decía el maestro Ramón, que pues vivimos en una etapa muy difícil. Y para la sección 7, muy difícil todavía. Y va mi participación. Hace rato levanté la mano, precisamente que aportaba ahí el maestro Ramón referente a que la religión hay que hacerlo a un lado, al tema educativo. Y es muy cierto, es propiamente, creo que en las escrituras dice, ¿no? Lo que es de César es de César y lo que es de Dios es de Dios. Y iba a argumentar algo, pero hace un momento se nos decía el maestro Ramón que no todos los sacerdotes son los que pues obedecen, ¿no? al Estado. Hay también que están al lado del pueblo. Y pues por ejemplo, ya mencionaba, ¿no? De, de unos sacerdotes, la historia de México. Y por qué no también en nuestro tiempo está el padre Solalinde, Marcelo Pérez, creo que es de la Altos de Chiapas, Raúl Vera, que estaba aquí en Chiapas, pero por defender a los pobres, lo mandaron a Saltillo, Coahuila. ¿Hasta dónde, cómo es que el gobierno actúa, ¿no? El Estado, y lo mandaron para allá. Y pues tuve la oportunidad de escuchar a este obispo, Raúl Vera, de que pues ciertamente lo que todos exigimos, ¿no? Como sociedad, la justicia. Él va de la mano el Evangelio de Jesús con su lucha. La exigencia de la justicia, que se haga justicia para el pueblo. Y pues ciertamente hay grupos religiosos que se dedican a a manosear quizás la mentalidad de la juventud, que solo se dedica a cantar y no sé, hacer, más no a despertar su pueblo, como lo hicieran estos, lo hacen, o lo hiciesen estos otros sacerdotes, como ya dije. Y ni se diga el Tatic Samuel Ruiz, en ese entonces, en 1994, enarboló, tuvo que asumir la lucha, porque ya era demasiado el sometimiento del pueblo chiapaneco. Recordemos aquel terrateniente de Margaritas, Absalón Castellanos, era el que controlaba toda la mayor parte de la selva, zona selvática entre Ocosingo, Margaritas, Comitán, toda esa parte, ¿no? Pero gracias a este obispo, pues, perdón, sí, es obispo, ¿no? El difunto don Samuel Ruiz. Bueno, al respecto, sí, a eso levantaba la mano hace rato y gracias por por esta oportunidad. Y lo otro sería un comentario, eh, eh, es una pregunta, sería una pregunta para el maestro Ramón, una pregunta. Pues no logro percibir más o menos cómo va el tema, pero se me surge, ¿no? Esta pregunta. Es referente a la consulta popular que apenas hizo el show López Obrador, porque al siguiente día en su mañanera salió diciendo de que de todas maneras, si conseguía el porcentaje de votos o del sí al juicio político de los expresidentes, que de todas maneras se les iniciaba un proceso jurídico. Entonces, ¿a qué iba el señor? Es ahí donde quisiera preguntarle al maestro Ramón, ¿cómo entonces actúa este señor?
Esa sería mi pregunta ahí, maestro Calixto, maestro Ramón. Gracias. Sí, creo que a estas alturas ya todos ya tenemos una claridad sobre el actual gobierno. En primer lugar, no tenía por qué hacerse ninguna encuesta, pues, ninguna consulta. Las leyes claramente señalan castigo a los delincuentes, ¿no? Entonces, ¿cómo un gobierno tiene que pedirle permiso al pueblo si aplican las leyes que existen? Lógicamente es que si son culpables de tantos cargos, desde Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, debieron haber sido sancionados desde un principio, investigados. Y la investigación tardan hasta años para conseguirlo. Nomás pregúntenle a los pueblos qué opinan de cada uno, qué cargos tienen que hacer. Y van a surgir denuncias por donde quiera. Hay suficientes cargos. Es como cuando el ejército, las Fuerzas Armadas no encuentran a los narcos. Todos los pueblos saben quiénes son los narcos, quiénes son los llamados malos, ¿no? Todo el mundo, en cada lugar saben quiénes distribuyen, quiénes controlan, inclusive hasta conocen a los sicarios, pues. Y los únicos que no los encuentran, pues son las autoridades, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con esto. No tenían por qué ninguna consulta. Y ahora esa consulta ya sabían perfectamente que iba a fracasar. Y al mismo tiempo dicen, es que el INE es culpable. No, compañeros, el INE sí tiene algo de culpa. Pero yo pregunto a los militantes de Morena, si son como 4 o 5 millones de militantes de Morena, o quizás sean hasta más, pudieron haberlos convertido en agitadores y propagandistas y llamamiento a la consulta, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque Morena ni siquiera es un partido, es un frente. Y como mencionaba en otra charla, pues es un frente en donde hay que reconocer la nobleza de gran número de campesinos, obreros, maestros, que tienen la esperanza de un cambio y le entraron a Morena. Pero también Morena aglutina a la peor pestilencia venida del PRI, del PAN, del PRD, de todos los grupos que durante años han engañado al pueblo mexicano. Entonces, no tenía por qué haber consulta. Esa es una de las cuestiones. Ahora, en este momento, la CENTE está impulsando una consulta. Más bien es el llamado a que los padres de familia se pronuncien ya definitivamente. Pueden hasta movilizarse. No hay necesidad de tantas concentraciones, pero pueden hacerse en cada comunidad, en cada ejido, en cada colonia, donde se digan los padres de familia que se movilicen a nivel nacional. En mi colonia, en tal lugar, no existen las condiciones, porque está bien clara. Habrá lugares donde digan, aquí sí existe. Bueno, que el pueblo decida. ¿Por qué razón? Porque los padres de familia son los papás de los niños y son los que tienen que decidir. El caso de los maestros es cierto. Se dice que se nos está pagando. Sí, pero nosotros no fuimos a buscar la pandemia. O sea, nosotros no creamos la pandemia para que se nos diga, pues agradezcan que les dimos de comer. No, 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 no es así el asunto. Eso solamente cabe en la mente retrógrada de los dirigentes charros, ¿no? Entonces, esa es mi opinión al respecto. Y en cuanto a la cuestión religiosa, hay que entender la religión de por sí es el elemento alienante, pero hay que aceptar que también en todas las religiones hay tendencias progresistas, hay tendencias que buscan ayudar en parte al pueblo, y esos son bienvenidos, inclusive hay que aplaudirlos. Yo recuerdo cuando la lucha de los oaxaqueños, no recuerdo si en 2013 o 2016, en que se pronunció el alto clero oaxaqueño en contra de la huelga de los oaxaqueños.
y de inmediato surgieron decenas de sacerdotes de los pueblos que sacaron un desplegado apoyando a sus maestros. Es parte también de la lucha de clases que se da en el seno de la propia Iglesia Católica. Y así sucede en muchas partes. Yo creo que las cosas tenemos que verlas tal como son. Tampoco estamos combatiendo furibundamente la religión, aunque tengamos nuestra concepción, pero no podemos estar de esa manera contra la religión. Más bien hay que desarrollar la ciencia y la tecnología, hay que desarrollar la cultura, y los pueblos van a agarrar su propio camino. Recuerdo en un pasaje de Lenin cuando le exigían cerrar las iglesias, prohibir la religión. Él contestaba, seríamos criminales si el pueblo se está muriendo de hambre y todavía le quitáramos lo único que tiene, que es su fe. Creo que fue muy contundente y él no era religioso. Sin embargo, hay que entender la realidad. Gracias. Gracias, maestro Ramón. Ahí está el espacio, compañeros. ¿Alguna otra pregunta? Esperamos un minutito si alguien tiene otra pregunta, otro comentario. Maestro Esteban, adelante. Active su audio, maestro Esteban. Su audio. Adelante. ¿No se escucha? No se oye. No se escucha. No se... Súbale volumen. Bien, mientras arregla su audio, vamos a otro compañero que tenga alguna otra pregunta con respecto al tema. Bien, compañeros, si no lo hay, entonces... Compa, Calix. Sí, maestro Martín, adelante. Sí, nada más para pedirle al maestro Ramón que nos profundice más sobre el tema de la responsabilidad constitucional que tiene el Estado mexicano sobre la gratuidad en la educación. Una, sería, por ejemplo, que nos aclare, por ejemplo, ya ves que ahorita la Secretaría de Educación está pidiendo de que los padres firmen una carta responsiva, por ¿no? Lo de la pandemia, y que más o menos nos explique sus consecuencias y el por qué los padres de familia no debemos de firmar, ¿no? Porque ya que el gobierno pretende deslindarse de la responsabilidad constitucional que tiene, ¿no? Respecto a recursos, a dotación de materiales, todo lo que implica en ese caso, ¿no? Porque habló también de que cuando se habla de la gratuidad, pues se habla precisamente de que es obligación del gobierno, ¿no? Sobre la gratuidad de la educación y sobre también de que la obligación es del Estado también impartir educación. Entonces, eso que nos profundice más. La segunda sería de algunos datos de cómo ha abandonado la educación el Estado mexicano, sobre todo, por ejemplo, en las normales. Antes, yo no recuerdo muy bien esos datos que nos decía el maestro Ramón de, por ejemplo, cuánto le dan a un normalista diario en alimentación, en todo lo que tiene, en una normal, por ejemplo, cuánto, ya traducido en pesos, pues creo que hablaba de 40, 45 pesos más o menos en otras pláticas, a comparación de, por ejemplo, de cuánto le dan a un perro, a un caballo en alimentación, por ejemplo, de los militares, ¿no? Serían las dos precisiones que nos pudiera profundizar el maestro. Gracias. Adelante, maestro Ramón. Sí, el caso es que nosotros tenemos que
tomar una serie de elementos. Una, basarnos en acuerdos internacionales, pero nunca hay que tomarlos como definitivos, porque van de acuerdo también a las condiciones concretas de cada país. El caso de la UNESCO, desde hace muchos años, creo que desde los fines de los 50, principios de los 60, ya se hablaba de porcentaje del Producto Interno Bruto que debe ser utilizado para la educación. Y señala el caso concreto, el caso de México, pues según ellos es que debe ser utilizado un mínimo el 8% para educación. Y la CENTE ha enarbolado la bandera del 12%. Entonces, con que se aplique el 8% de la educación en México, alcanza para garantizarle a todos los educandos, desde preescolar hasta posgrado, la alimentación. Yo creo que fácilmente, por ejemplo, en cada escuela que tenga 50 niños, 100 niños, se puede garantizar un comedor. ¿Quiénes van a hacer la comida? Lógicamente que no son los maestros. Se tiene que contratar a una persona de la comunidad. Se tiene que dar orientación a través de un nutriólogo que si la escuela es muy chica, quizás se argumente es que no puede haber un nutriólogo por cada escuela, pero sí puede haber a nivel de zona y se puede dar una orientación de qué es lo que es posible que se consiga en la propia región. Y al mismo tiempo, la escuela se convierte en un mercado cautivo para los campesinos. O sea, van a necesitar maíz, van a necesitar papa, van a necesitar frutas diversas, carnes, de pollo, o de res, de puerco. Entonces, hasta sirve que la escuela se convierte en un mercado cautivo. Entonces, ¿de dónde va a salir la paga? No de los padres de familia, sino precisamente del presupuesto nacional. Mucha gente, bueno, y así va a nivel de escuelas ya grandes, muy bien puede tener, aparte es un nutriólogo, el médico escolar, que atienda a todos los niños. Ese médico tiene que hacer el historial médico de cada niño. Entonces, al mismo tiempo, los propios maestros. Los niños entran a la escuela, que será a las 7 de la mañana en algunas partes, en secundaria. Entran a la escuela los de preescolar a las 8:30, pueden entrar perfectamente. Y todos los niños directo al comedor. El maestro se hace cargo de su grupo desde que llegan los niños, los lleva al comedor y de paso también come el maestro. De ahí es parte de la enseñanza llevarlos a los baños, que se laven los dientes y de ahí, de acuerdo al horario, pueden ser académicas o distintas actividades que hay que relacionar el deporte, hay que relacionar con la literatura, con la poesía, en todos los niveles. Entonces, se continúa. Perfectamente se puede trabajar las 8 horas y los maestros deben tener todos el tiempo completo. Nosotros, ¿cómo lo veíamos cuando fundamos la Coordinadora Nacional? Lo veíamos como el tiempo completo, la doble plaza. Si un maestro en este momento gana 10,000 al mes, muy bien puede ganar 20,000 pesos. Y que no significa doble plaza, sino que el maestro tiene que atender a los niños desde que entran a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y por eso el maestro también va juntamente con los niños al desayuno y a la comida. Ahora, y esto a nivel general, a nivel de preparatoria, en las grandes ciudades, aquí en la Ciudad de México, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado a muchachos
de la preparatoria que a veces no pueden ir a la escuela porque no tienen ni siquiera para el pasaje. A mí me tocó ver en un círculo de estudios en Tlalnepantla jóvenes que llegaban al círculo a las 3 de la tarde y no habían desayunado, no habían comido. En una ocasión recuerdo perfectamente cuando lo que hicimos con otros compañeros es dar una cooperación y mandar traer por lo menos una torta para cada uno de los muchachos. Entonces, ¿qué se le puede pedir al estudiante? Luego se le exigía promedio mínimo 8. Vamos a darle a todos los educandos la alimentación, la atención médica, el transporte, el uniforme. Algunos dirán, pero es que no quiero andar siempre con lo mismo. Recuerdo en los años 60 se combatía mucho a los chinos que decían todos vestían a la Mao. Sí, pero todos tenían vestido. No que en otra parte no era la Mao y andaban semidesnudos en el África y en todas partes. Lo importante es que tuvieran vestido. Ya después se irá diversificando. Entonces, si se alcanza el presupuesto, esto se lo dejo de tarea a todos los profes. Hagan su tareita, a ver si en otra charla lo comentamos. El Producto Interno Bruto de México de 2021 es de 26 billones de pesos. Saquen ustedes, no digo el 12%, pero si quieren hacerlo del 12%, háganlo. Pero se los planteo fácil, de 8%. Estamos hablando de más de 1,5 billones de pesos de presupuesto educativo, que es suficiente para dar atención que estoy planteando a todos los alumnos. ¿Por qué razón? Si se va a atender a 40 millones de estudiantes, porque hablo hasta nivel superior, entonces no se va a comprar 1 kilo de maíz, se van a comprar millones de toneladas de maíz. Y ustedes saben que sale más barato. Además, se puede echar a andar la agricultura en todas las comunidades, que sean las propias comunidades las que surtan a sus escuelas, lógicamente con la paga correspondiente. Entonces, ayudamos en muchos aspectos. Y así con la leche, con todos los alimentos. Al mismo tiempo, garantizar que los maestros tengan buena paga. Entonces, también cumpliendo sus 8 horas diarias, pueden trabajar las académicas y todas las actividades, deportes, oratoria, teatro, etc. Y en función de esto, lo reproducimos para secundaria, para la preparatoria. Ahora sí pídanle a los muchachos, no promedio 8, hasta 9 si quieren, porque les hemos garantizado todo. Ya sería el colmo que no aprendieran. Pero si están desnutridos, vienen de abuelos desnutridos, padres desnutridos, ellos desnutridos, y luego sin capacidad económica, imagínense las condiciones en que está la educación nacional. Por eso la educación nacional atraviesa por una crisis tremenda, porque no se atiende la esencia de la vida de los pueblos. Esa es la opinión en cuanto a eso. En cuanto al problema de que los padres de familia firmen, es también una cuestión de justificación tramposa. Bueno, ustedes lo firmaron, pero se contagió su niño, se murió su niño, ¿y quién se lo repone? Que no hay una actitud criminal contra los educandos, contra los niños. Por eso yo señalé hace un rato, véanse en cada región qué condiciones tienen. Hay condiciones de salubridad buenas, adelante. Ya el Estado ha atendido las instalaciones educativas, no están deterioradas, ya cuentan con buenos edificios y buenos anexos escolares, adelante. Y al mismo tiempo, que sean vigilantes, padres de familia y los maestros. Yo creo que
Esta es la cuestión. Y desde mi punto de vista es que los padres no tienen por qué firmar nada. El Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones adecuadas. Y si no lo existe, entonces tienen que decidir. Y el caso de los maestros, ya tenemos información inclusive de maestros vacunados y a pesar de la vacuna se han contagiado y han muerto varios. ¿Qué opina el Estado sobre eso? Con decir ya están vacunados, ya se libraron de la epidemia. Son condiciones difíciles. Entonces mi opinión es que mantengamos la vigilancia, mantengámonos unidos y difundamos todo esto con los demás maestros. Hasta los charros han muerto. Esta pandemia que tiene una maldad tremenda o muy buena, es de que no solamente mata a democráticos, también charros, han muerto muchísimos. Entonces, tenemos que cuidarnos todos, es por nuestro propio bienestar. Es todo.